tenemos el gran honor de contar ahorita con una gran personalidad como es Eugenio Verdejo Pinto. Él tuvo una licenciatura en teología. Tiene una maestría en consejería, ha impartido conferencias con enfoque teológico en modalidad presencial y virtual, y ha coordinado los aspectos jurídicos en el Estado. Y este es de alguna manera una semblanza muy general de su participación. No quisimos meter más currículum porque nos llevaría más tiempo, pero contamos con la presencia de él para dar esta conferencia. Cedo entonces el uso de la palabra a Eugenio Verdejo Pinto para poderlos escuchar en esta su exposición. Bien, muchísimas gracias. A todos muy buenas tardes, en verdad con todo mi cariño. Saludo a todos y cada uno de ustedes y gracias por acompañarme. Quiero fijar una postura en este momento. Lo que vamos a ver ahora es un equilibrio en la educación de los hijos, pero lo voy a ver desde un punto de vista teológico, porque tengo precisamente esa certificación para llevar a cabo las conferencias con el enfoque teológico, pero también lo puedo abarcar desde el punto de la psicología, ya que hay una disparidad entre unos y otros. Por ejemplo, en tanatología, los psicólogos no quieren que entren los pastores, sacerdotes a atender un caso, porque dicen que en vez de ayudarlos, los les afecta más. Es decir, alguien que está en una fase terminal y llegan a verlo, en vez de ayudarlo a bien morir, le dicen, por ejemplo, acepta a Dios, por ejemplo, acéptalo porque si no tú hacia el infierno. Para mí debe haber un equilibrio tanto en la psicología como en la teología. Hay que llevarlo nada más con un equilibrio, pero de carácter científico. Yo pienso que la fe, si no está apoyada en la razón, no tiene razón de ser. Debe comprobarse todo lo que hay, porque la fe no solamente es teológica, la fe es notarial, la fe de ratas, la fe científica, etcétera, etcétera. En psicología clínica, claro que lo puedo abarcar porque llevamos ansiedad y depresión, primeros auxilios psicológicos, enfermedades crónicas y agudas, la pérdida y el duelo. En tanatología también estamos preparados. eh, y para ello, precisamente, voy a presentar este equilibrio de no ser ni tiranos ni alcahuetes. La OMS presenta muchos casos de la tiranía en los padres de familia y otros que dejan que haga todo porque según si se les llama la atención o se les da un cinturonazo con la vara, con la chancla, los vamos a afectar. Esto no es así. Y he encontrado precisamente una gran cantidad de consejos de carácter bíblico que nos ayudan precisamente a tener una sociedad con hijos sanos, hijos obedientes, hijos educados, que se conviertan en buenos ciudadanos y buenos padres de familia. Por eso titulo esta conferencia como Equilibrio en la educación de los hijos, pero ni tiranos ni alcahuetes, es decir, no tan permisivos. Entonces, para todo esto, voy a comenzar numerando algunos puntos de vista que son importantes y después abriré la participación para que algún punto que tengan duda o quieran mayor aclaración lo podamos hacer, ¿no? Entonces, hay que comenzar temprano, no permitir que crezcan los hijos y querer educarlos después. No. Hay diferentes edades en la cuestión de los niños que hay que educarlos. No, el niño no es un adulto pequeño, tiene sus etapas, la vida tiene sus etapas y necesitamos llevarlas a cabo cada una de ellas en creciendo. Es decir, que si comenzamos temprano, tendremos hijos educados. Hay que presentar un frente unido, papá y mamá unidos para poder educar. Hay que amar a los hijos con amor, pero dentro de la disciplina y disciplinarlos con amor, demostrarles que cuando se les corrige es porque tenemos amor. Hay que explicarles en esta situación. Hay que controlar nuestras emociones, porque hay quienes arrastran pasiones y emociones negativas y se desquitan con los hijos. Tienen problemas con la pareja y los hijos pagan como dicen, pagan el pato, ¿no? Pagan los platos rotos. Y hay que ser consistentes en estas cuestiones.
Tenemos que valorar la actitud de cada uno de ellos y sobre todo de los hijos. Hay que desarrollar la madurez emocional, no girar todo en torno al hijo. ¿Qué quiero decir con esto? En un matrimonio son dos, papá y mamá. Nace un hijo y lo primero que hacemos es colocarlo en medio. Entonces, desde ahí ya comenzamos a abrir un abismo. Ya empieza la separación. Está el niño en medio y los papás a los lados. Viene otro niño, igual, en medio, y la separación con papá y mamá sigue siendo mayor. Y así tenemos cinco, seis o más hijos, entonces la separación se hace más y nos abocamos que darle todo a los hijos. Y esto no es así. Papá y mamá deben estar juntos y alrededor de nosotros, los hijos. Hay que modelar qué es lo que deseamos en los hijos, qué deseamos de ellos, qué deseamos que sean, pero permitiéndolos que ellos externen sus necesidades, externen sus inquietudes, ¿sí? Y sobre todo enseñarles que hay normas en todo momento, normas sociales, normas educativas, normas administrativas, normas jurídicas, pero las normas y valores morales son los que son más elevados en la familia. Hay que formarlos, sí, con carácter, con la moral piadosa, pero con carácter para no hacer hijos tímidos ni miedosos. El valor en todo momento. Esta conferencia la voy a dividir en cuatro partes, que son cuatro ideas centrales. Los padres que disciplinan a sus hijos. Pero esta disciplina es hacerlos con el temor de un Dios o con el amor de Dios. No tanto el temor, sino con el favor y el amor de Dios. Padres que forman hijos justos, disciplinados, con valores. Y padres que animan y que alientan a sus hijos. No que los desalientan, que eres esto, que eres lo otro. Sí, no, nada de esto, por favor. Animarlos a que tú puedes y a seguir adelante. Alentarlos en sus dibujos, alentarlos en sus juegos, participar con ellos. ¿Qué propósito tiene la conferencia? Voy a hablar, pero ¿para qué? ¿Solo porque me escuchen? No. Quiero que por favor comprendan los padres de familias que los hijos hay que educarlos acordes a su edad. Estar conscientes de la competencia de voluntades en el hogar. A veces los hijos se hacen voluntariosos y los permitimos. Se lo permitimos y hacemos que el hijo menor castigue al mayor, haga pataletas, berrinches, tire las cosas y no. Es de acuerdo a la edad. Sí, el niño tira las cosas porque está jugando y hay que jugar con él y entenderle. Porque si lo castigamos desde ese momento, el niño no entiende, ¿sí? No entiende qué está pasando. Entonces tenemos que ser asertivos. La respuesta de los padres debe ser oportuna, en el momento oportuno, no después, oportunamente, ser asertivos. Esto es importante. La corrección debe hacerse de lo que vemos que está mal de acuerdo a nuestros principios. Todo niño que se conduce en el hogar con la intención de dañar a sus hermanitos o a faltar el respeto a sus padres, tiene un propósito. Ese propósito está escondido en su corazón y es el que hay que modelar. Ese propósito es conocer hasta dónde sus padres le permiten llegar. Sí, los niños son inteligentes. Cuando hablamos, ellos están jugando y aparentemente creemos que no nos están escuchando. Es todo lo contrario. Están abiertos con sus oídos, escuchando todo lo que platicamos. Por lo tanto, ellos saben hasta dónde pueden llegar. Y si los padres pelean, aprovechan a uno de ellos para hacerlo pues prácticamente su cómplice en lo que quiere, ¿no? Hay que permitirle a los hijos, ¿sí? Ciertas cosas, pero sin extralimitarse. Dice, sin restricciones. Dejarlo con totalmente en libertad es convertirlos en niños caprichosos, consentidos, berrinchudos. No, para todo educarlos con severidad, pero con amor, decirles por qué se va a hacer la corrección. Y no todo es castigarlos con chanclazos, agarrar el cinturón, una vara. No, para nada. ¿Qué beneficios vamos a encontrar al platicar de todo esto que acabo de decirle? Señores padres de familia y amigos todos, el padre
o la madre que detiene el castigo aborrece a su hijo. Si no lo disciplinas y oportunamente, lo estás odiando. Si realmente amas a tu hijo, de inmediato debes marcarle el alto. Cuando abrazas a tu hijo, lo besas, ¿verdad? Lo apapachas, le demuestras tu atención, tu cariño, tu amor, tu respeto, tu responsabilidad hacia él. Bueno, pero el amor también se demuestra con disciplina, una disciplina equilibrada. Los hijos son separados de su rebelión solamente a través del castigo físico. Pero quiero hacer la aclaración aquí. El hacer una corrección, estamos haciendo que el niño deje de hacer la travesura o el daño, pero ¿realmente lo estamos educando? ¿Realmente se educó el niño o solamente estamos permitiéndole que ya no haga su voluntad, que ya no haga más berrinches? ¿Pero lo estamos educando o solamente lo estamos corrigiendo en el error? Bueno, en medio de los problemas de salud, de trabajo, de economía, de matrimonio, vida social, afectiva, todos nosotros aprendemos en la vida muchas cosas y en familia aprendemos a conservar una actitud diferente. Cada hogar es diferente, pero frente a la vida, en mi caso, fortalecí mi fe en Dios y tomé la adversidad como un aprendizaje. Crecí como persona, como esposo, como padre y como profesional, y hoy orgullosamente como servidor de Cristo. Manejo esto porque tengo varias profesiones. Son muchas las profesiones, entre ellos la cuestión jurídica, la licenciatura en ciencias naturales, física, química, biología, geografía física y humana. Pero en verdad, lo que más he aprendido últimamente es creer en una energía superior, superior a todas las energías, al Padre o la Madre de todas las energías, y cuando nos conectamos con Él verdaderamente, entendemos muchísimas, muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. La primera parte de esta conferencia es padres que disciplinan a sus hijos. Tiene su base bíblica en Proverbios 29, versículo 15, en el capítulo 22, versículo 15. Aquí em, vamos a ver que a menudo los padres de hijos pequeños se cansan de disciplinarlos. Entiendo, tenemos trabajo, hay un horario para entrar, muchas veces no hay un horario para salir en una oficina, hay que viajar, regresamos cansados a la casa con todos los problemas que ocasiona el lidiar con compañeros, con los patrones. Y si la situación fue complicada, delicada en el trabajo, no queremos prácticamente ya atender la casa. Llegamos cansados y queremos descansar, pero no, el tiempo en casa tenemos que tenerlo. O sea, no debemos dejar que los hijos hagan su voluntad. Repito, hay que disciplinarlos desde pequeños, pero con amor. Sentir que todo es regañar y reprender y castigar no debe ser eso, es amarlos. Los niños se ven, los padres se ven así tentados a renunciar a todo y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Es decir, son muy permisivos. La disciplina firme y amorosa hace que los hijos respeten a la autoridad. Si no disciplinamos a los niños, terminan despreciando a sus padres y esto no debe pasar. Cuando digo que hay que disciplinar a los niños a respetar a la autoridad, esta comienza en casa, con los padres de familia, pero también respetar las señales de tránsito, como respetar a la gente de tránsito, respetar a toda autoridad. Debemos dirigirnos a todas las personas en sociedad con respeto y acorde a lo que ellos tienen como compromisos con sus responsabilidades. Aquí hay una parábola del hijo pródigo que sería otra cuestión de platicarla precisamente del respeto que debe haber entre los padres y los hijos. En mi vida personal, como profesor, yo estuve desde primaria, secundaria, preparatoria, en profesional, en posgrado, y en todos ellos vi que eran hijos de familias desintegradas, vi que había niños maltratados física, psicológica, socialmente con el bullying.
Atendí personalmente a unos y a otros. Los canalicé con atención a profesionales, a psicólogos, fiscales de Ministerio Público, porque había niños que fueron atentados, fueron violados por familiares, parientes, amigos. La mayoría de los familiares eran personas alejadas de Dios, alcohólicas, drogadictas, pero logré su rescate espiritual, emocional e intelectual para la gloria del Padre y de la sociedad. Esta puedo decir que es mi experiencia personal en las escuelas en que he estado trabajando. La parte 2 es padres que educan a sus hijos en el temor de Dios. Su base bíblica, Efesios 6:4. Este es el principio fundamental para mí, para que los padres de familia tampoco provoquen la ira de los hijos. Hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En Proverbios van a encontrar muchísimos consejos. Les recuerdo que Proverbios fue escrito por Salomón, el hombre más sabio que tiene la historia, y hay muchísimos consejos hermosos para poder educar a los hijos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Es ayudar a los hijos en el crecimiento espiritual, intelectual, orgánico, o sea, biológico, educativo, en seguridad. Muchas veces la timidez se produce en una familia cuyos padres solo se la pasan peleando o están distanciados, hay enojo constante, hay malas palabras y el niño prácticamente crece en un terreno infértil, infértil para la disciplina, para los valores. Padres, no hay que herir, mucho menos desanimar a los hijos, sino todo lo contrario. Hay que animarlos. Hijo, tú puedes, claro que sí. Cuando se fracasa en algo, no es un fracaso, es una oportunidad de aprender, de repetir lo que no se pudo hacer bien. Sabemos que la paternidad no es fácil, no hay escuelas de padres y aunque lo vieran, se requiere tener la experiencia práctica. Esto requiere mucha paciencia. Educar a los hijos en amor cuesta, pero de esa manera honran a los padres y honran a los hijos. Recordemos que hay un mandamiento y una promesa. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa para que tus años se prolonguen. Papás, la frustración y el enojo no debe recaer en los hijos y no debe ser motivo para disciplinar. Recordemos que disciplinar es una cosa y educar es otra. Lo disciplinaste, pero ¿lo educaste? ¿Le enseñaste que con la disciplina se iba a educar? Los padres debemos de actuar con amor, tratar a los hijos como Cristo nos ha tratado, con amor. Todo el que se queda sin disciplina está expuesto a ir a un lugar en el que los padres de familia jamás quieren que vayan, la cárcel o a su perdición. Todo padre debe ser consistente en la educación de sus hijos. Al niño se le educa diariamente desde cómo saludar, cómo pedir permiso, comer con la boca cerrada, respetar a las autoridades, a los padres en primer lugar, respetar la vida y la naturaleza, saber comportarse en las reuniones, ayudar en los quehaceres de la casa desde pequeños, levantar sus juguetes, levantar su ropa, saberlo colocar, bañarse, ¿sí? Todo conforme a la edad. Créanme que para cada edad habría una conferencia, porque de acuerdo a a la edad hay tantas características, tantas necesidades, tantos intereses, tantos valores que nos ayudan a construir la naturaleza sólida de los hijos. Pero repito, cada edad tiene sus características propias. No debemos ver a un niño pequeño como un niño adulto, ni a un adolescente como un niño, que es mi bebé, o como un hombre ya completamente desarrollado. Los hijos en esa edad de veras tienen muchos problemas. Está la ansiedad, la depresión, existe también la situación atentar contra el suicidio. Hay enfermedades que tenemos que intervenir, si son crónicas, son agudas. Las agudas
prácticamente no las tocamos, sino que las que son em, crónicas, como una gripe, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué enfermedad trae el niño cuando nos lo presentan? Ahora, ¿podemos nosotros educarlos completamente? No. Para eso hay especialistas, hay consejeros, hay psicólogos clínicos, hay personas que atienden a la salud. Entonces, hay que saber con quién debemos canalizar a los niños. El ser rebelde, un niño que es rebelde no es porque quiera ser rebelde. Hay algo que no está funcionando en su hogar. ¿Qué recomendamos? ¿Qué sugerimos? Padres, hay que asegurarnos que nuestros hijos conozcan la disciplina que se da en casa para que en todo momento haya disciplina fuera de casa. Respetar un semáforo para cruzar la calle, respetar a los maestros, a los profesores, respetar al que nos vende la carne, las verduras, etcétera. Es decir, que sepan comportarse en todas partes. Una cosa importante que sí les ruego, nunca castigues a tus hijos en público, porque los lastimas integralmente. Disciplina a tu hijo en privado, por ejemplo, en el baño, en la recámara, ¿sí? Hay que castigarlos con firmeza, pero no con odio, sino con amor. Recuerda que es tu hijo, es carne de tu carne. A los amigos dices que se le pondera en público y se les reprende en privado. Es decir, si yo tengo a un trabajador que sé o me presentan un caso, ya sea por escrito verbal, de un acto incorrecto que cometió, como es mi trabajador, en público no lo puedo exhibir. Les digo a todos que sí voy a tomar cartas en el asunto, que voy a atender el caso, que considero que tienen razón, ¿sí? Pero ya en público sí le puedo llamar, o en privado sí le puedo llamar la atención a mi amigo, a mi trabajador, a mi compañero. Recuerden, nada en público. Ahí con amor hay que tratarlo, pero después en privado decirle por qué se le va a aplicar el castigo. Pero repito, no es hacerlo salvajemente, no. Hablarle para que él se conduzca, sepa conducirse y aprenda. Repito, aprender. Debe educarse, no solo castigarse. La parte 3 dice, padres que forman a sus hijos justos, que sepan comportarse en todas partes. Repito, nunca castigues a tu hijo en público porque lo lastimas. Si has castigado a tu hijo, después de unas 2 horas, dale un abrazo y dile cuánto lo amas, cuánto lo quieres. Dile que lo disciplinas porque lo amas y porque es para su bien. Los padres con hijos adolescentes, ojo, ojo aquí, no deben permitirles que se les rebelen porque pueden ocasionar el caos en la familia. Y si no pueden disciplinarlos ustedes personalmente, para eso hay profesionales que se pueden encargar. Hay consejeros matrimoniales, familiares, hay consejeros bíblicos, hay psicólogos, hay eh, psicólogos en la salud, psicólogos clínicos. Bueno, hay psicoterapia para ellos. Bien. Los límites de la disciplina en el hogar lo marcan los padres. Es decir, no ser permisivos, pero tampoco indisciplinados. Hay normas en el hogar. Esas normas nos marcan los papás porque es la misma forma como Dios nos trata a nosotros. Cuando se castiga a una persona, a nadie le gusta el castigo para empezar. Nadie acepta un castigo. ¿A un adulto le vamos a dar un chaclazo? No. ¿Una bofetada? No. Entonces, todos nos oponemos precisamente a que se nos discipline. Sin embargo, cometemos una infracción administrativa, nos pasamos un alto, se comete un robo, indiscutiblemente que hay disciplina o castigo. Entonces, hay 4 formas en que podemos ver cómo aceptar la disciplina. Algunas personas lo aceptan con resignación, otros lo aceptan con compasión de sí mismos, o sea, soy una víctima, pensando que en realidad no necesitábamos del castigo. Otros lo resienten, se ofenden, no solo con los padres, sino con Dios
A todo le echan la culpa, ¿no? Y la cuarta, que es la que más se acredita, es aceptar con gratitud la disciplina como una actitud apropiada hacia unos padres amorosos. Bueno, cometí un error, pues sí, tiene razón mi padre y mi madre en haberme castigado. Yo repito, no solamente es castigo, no solo es disciplina, sino para educarnos. Educar es cambiar de conducta. Si algo estábamos haciendo, ya no lo vamos a hacer, pero porque me he educado, no solamente por temor o terror al castigo que se va a infringir. Y finalmente, los padres que aman o que educan a sus hijos, base jurídica, o en este caso base bíblica, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando disciplinamos a un hijo no queremos causarle daño ni dolor. No, no se trata de eso, es educarlos. No queremos lastimar sus sentimientos ni sus emociones. No puedes agarrar a un niño a patadas o a golpes, a puñetazos. De lo contrario, te lo van a demandar no solamente el Todopoderoso, sino la misma sociedad. Muchas personas piensan equivocadamente que disciplinar a un hijo es tratarlo con violencia. No, no y no. No es darles una brutal golpiza. No, por favor, no se trata de eso. Es disciplinar con amor para educar. Si como padres nos preocupamos por darle a nuestros hijos solo cosas materiales y no las espirituales, por eso veo el equilibrio allí entre lo material y lo espiritual. Entonces no somos buenos padres. Un buen padre es aquel que primeramente les provee a sus hijos las necesidades espirituales. Las escuelas Montessori, recordemos que hay muchas escuelas que se dieron, el plan Dalton, de Crowley, etcétera, Dewey. Cada una de ellas nos permitió tener una visión cosmopolita de la educación, em, un plan globalizador, pero a mí me llamó la atención las escuelas Montessori, porque estas escuelas difundieron una idea que agarró a psicología de que a los hijos no se les debe disciplinar, sino que dejarlos que se expresen libremente, porque si se les restringe sus libertades, se les está reprimiendo su carácter, sus emociones y sentimientos. Y esta es la sociedad que tenemos hoy, que es difícil canalizar a los hijos para hacerlos buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos padres de familia, buenos trabajadores. La sociedad de hoy necesita de esto. Antes, verdaderamente, si analizamos lo que es la historia de las religiones, van a notar que en los edificios antiguos estaban los 10 mandamientos, estaban en murales, habían ciertas características propias que nos enfocaban a que había, eh, no considero yo el temor a Dios, sino su amor. O sea que si tenemos la vida, alguien nos formó, alguien me dio los sentimientos, me dio la inteligencia, me dio el recordar, o sea, la memoria, el amor. Algo pasó, alguien me hizo, porque si hay un orden, el hombre por sí mismo no existiera si no se hubieran dado las condiciones primeras para ser la cuna, la casa o el hábitat del hombre. Primero se hizo la luz, el sol, la tierra, el agua, luego vino la vegetación para que se alimentaran otros, el aire, o sea, el oxígeno, que es la energía que nos mantiene vivos, de esos vegetales que son los primeros, que son los productores, vienen los consumidores primarios, secundarios y terciarios, y luego al final viene el hombre. Al final viene el hombre cuando ya estaba todo listo. Si no hubiera sido así, el hombre no existiera, no podía respirar, no podía comer porque faltaría todo esto. Hay un orden como se dieron las cosas. En Génesis 1 y Génesis 2 encontramos una contradicción, porque en Génesis 1 sí se da ese orden, en Génesis 2 no, porque ahí aparece que primero fue el hombre. Y en el Génesis 1 que fueron Adán y Eva, o hombre y mujer, y en el segundo fue el hombre nada más, y después fue la mujer.
En fin, entonces, repito, la fe sin la razón no tiene razón de ser. Hay que estudiar. Además, no se nos dijo, la fe os hará libres. No, dijo que el saber, ¿sí? Que la verdad es lo que nos va a hacer libres. Hay testimonio de terceros, claro, hay mucha gente que nos ha dado testimonios de lo que pasa con la educación. Muchos, muchos, muchos testimonios. La opinión pública, por ejemplo, ha informado de graves delitos cometidos por jóvenes a raíz del avance de las telecomunicaciones. Quiero aclarar, la opinión pública no es la voz de mis hermanos, no es la voz de un profesor, de un abogado, son de agrupaciones fuertes. Por ejemplo, la prensa, la radio, la televisión, eso conforman la opinión pública. Entonces, son los grupos sociales, las grandes asociaciones, las que son escuchadas por los gobiernos. Si hay una manifestación muy grande, el gobierno lo respeta, pero vaya usted a protestar solito y va a ver lo que le pasa, ¿no? Entonces, la opinión pública personal no es de interés para el gobierno, es la opinión de las grandes masas. También la OMS y la opinión pública tiene sus gráficas y encuestas que hay un incremento en el consumo de alcohol, sobre todo en las mujeres. El consumismo de alcohol, drogas, pornografía, videojuegos entre la juventud es muy alta en estos momentos. Y repito, el consumo de alcohol se da mayormente hoy en la sociedad en las mujeres. En el caso de los videojuegos es también ya un vicio muy fuerte, muy grande. Y eso lo vemos con Carlos Irán Culebro Sosa, que lo menciono aquí porque él es un amigo triple A. Los Alcohólicos Anónimos son doble A, pero él es triple A porque él se hace llamar amigo de Alcohólicos Anónimos. Él apoya mucho a estas asociaciones, estos grupos, pero él dice que en todos los problemas de la adolescencia, así de la adolescencia, la variable es la falta de comunicación con los padres. Aquí sí, señores padres de familia, les pido su atención. Hablen con sus hijos, no que sean sus amigos porque son sus papás. Amigos pueden encontrarlos donde quiera, pero hay que saberlos seleccionar. Pero como papá hay que darle la confianza de que abren con uno. Hay que escucharlos. El primer paso en todo es saber escuchar. Más que hablar, es escucharlos. Tienen mucho que decirnos ellos, pero debe haber confianza y la confianza se gana. Voy a presentarles aquí este pequeño video acerca de un padre de familia en la forma de que educa a sus hijos y lo voy a enriquecer con otros dos testimonios. Deje ver.
Más cuidadosa con cómo se expresa. Ya sé. Este, sí, pues no sé cómo. Así como este padre de familia ha educado a sus hijos, recuerdo el caso como abogado de un preso que en un día de visita llegó su mamá a verlo y el hijo se le acercó y le dijo, acércate porque no te escucho, acércate. Y cuando la mamá se acercó, este preso le mordió la oreja y le arrancó un pedazo de oreja, tipo Michael Tyson, Mike Tyson. Lógico que los guardias llegaron rápidamente, lo separaron y lo golpearon. Pero él, en su defensa, dijo, esperen, yo hice esto porque yo no debería estar aquí en la cárcel. La que debe estar en la cárcel es ella. ¿Y saben por qué? Porque cuando fui pequeño, yo robé un manojo de lápices y lo llevé a la casa. Y mi madre aplaudió, sí, me abrazó y me dijo que estaba bien hecho. En otra ocasión, le robé su tablet a un compañero de la escuela. Cuando lo llevé a la casa, mi madre me festejó y me dijo, qué bueno, hijo, qué bueno, ya tenemos tablet. Y así fui robando otras cosas mayores, bicicletas, hasta que robé un banco. Ahí me detuvieron y vieron todo mi historial y me condenaron a cadena perpetua. Si ella me hubiera educado, si ella me hubiera dicho que lo que yo estaba haciendo era malo, pues prácticamente yo no estaría aquí. Yo estoy joven aún y sin embargo voy a pasar toda mi vida encerrado. Ella es la culpable. Ella no supo educarme. Y así como esto, en la India no hace mucho, un padre de familia que vivía con sus dos hijos, una niña de 10 años y otro niño de 4 años, iban juntos a la escuela y traían muy buenas notas, buenas calificaciones. Al ver esto, el papá, viendo que se siente orgulloso que de sus hijos iban bien, le regaló un teléfono celular y la niña se apropió de él y empezó a ver y se pasaba horas. Ya no dormía a tiempo, eran las 2 de la mañana y seguía despierta. El papá tenía que llamar la atención. Se despertaba semidormida, se iba a la escuela, ya no se despedía del papá, se iba con el celular. Y en las notas bajó muchísimo y el padre se sintió decepcionado. Queriendo premiarlos, les hizo un daño. Pero afortunadamente la niña se dio cuenta que ya ni al hermanito lo trataba bien, ni le daba la mano y, llenándose de valor y de razón, le devolvió el teléfono al papá, porque se dio cuenta que ese aparato mal usado estaba perjudicando su vida. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en todo. El maltrato que damos a los hijos se da físicamente. Ustedes fácilmente pueden saber que físicamente es con golpes, emocionalmente es con insultos, en otros sexualmente, dentro y fuera, que hay atentados al pudor, como hay violaciones, la explotación de buenos a trabajar a muy temprana edad, ¿sí? Niños abandonados, un trato negligente por la misma sociedad, ¿sí? Hay casos verdaderamente que sorprenden, sorprenden. Niñas violadas
a los 6, 7 años o menos. Entonces, repito, ni tiranos ni alcahuetes. La violencia o maltrato infantil se da, pero desgraciadamente las autoridades poco están haciendo por investigar y castigar a los verdaderos responsables. La OMS estima que hay más de 40 millones de niños que sufren violencia en el mundo, sobre todo en el hogar. En América Latina y el Caribe se dan todas las formas de violencia en diversos escenarios. La mayoría de los menores son sometidos a castigos corporales y están entre una edad de 2 a 7 años. Esto no debe ser. El niño está en una edad de juegos, en una edad de aprendizaje, son esponjitas. Eso es lo que tenemos que ver. En cada edad, ¿cuáles son las características propias de ese niño? Hay inquietudes propias de esa edad, necesidades propias de esa edad, pero eso sí, la educación se da en todas las edades y aún de viejos seguimos aprendiendo. Los más afectados por el castigo corporal, o sea, golpeados, están entre los 3 y los 5 años de edad. Son bebés. Un niño no nace malo, no trae la semilla mala aunque nos digan que sí. Los niños son unos angelitos, son el barro de la plastilina, se puede decir, que en nuestras manos hay que modelarlos con amor, disciplina con amor, no con castigo. El 85% de las muertes se ha dado por maltratos. ¿Y qué dicen las autoridades? Que son accidentales, que son indeterminadas. Y no es así. Conozco casos que he presentado al Ministerio Público para que les investiguen por ser de oficio. Es decir, porque ese es su trabajo de la autoridad o de la fiscalía. Cuando se dice que es de oficio, es porque ese es su trabajo, ese es su oficio y deben de seguirlos. Y no, y no. Si ven que pueden sacar dinero, le dan seguimiento. Y si no, se olvidan. Y es verdaderamente increíble. Necesitamos un nuevo sistema de justicia. Por cada muerte se estiman 9 incapacitados. Han dejado a los niños en estado de incapacidad. 71 niños aparecen con lesiones graves. Hay innumerables víctimas con secuelas psicológicas. Los factores de riesgo en los niños, voy a presentarles tres. Unas son inherentes al niño. ¿Por qué? Porque son hijos no deseados. Nacieron prematuramente, nacieron con bajo peso, con enfermedades crónicas, vienen discapacitados o son hiperactivos. Esto de ser hiperactivos es un dolor de cabeza para los papás como para los profesores. Ellos necesitan una educación especial, es decir, necesitan aprender estando de pie, o sea, paraditos. Necesitan aprender manejando las cosas, haciendo, manipulando, dibujando, haciendo, pues, todas las figuras con plastilina. Son hiperactivos. No es porque quieran ser así, así vinieron ya. Y padres de familia deben de conocer esto y si no, canalizarlos con profesionales para que les ayuden. De lo contrario, los van a hacer muy desdichados. Hay otros factores que son inherentes a la familia. Matrimonios muy jóvenes, embarazos no deseados, abuso de sustancias, sobre todo tóxicas, una atención prenatal inapropiada, hijos de familias numerosas, etcétera. Y todo ello, pues no justifica el castigar a un niño. Y por último, hay otros factores que son también delicados y complicados. Y lo vivimos nosotros todos los días. Los factores inherentes a la comunidad y a la sociedad. El bullying, los asaltos, secuestros. Las leyes de protección al niño no se cumplen. Son muchos los niños que sufren castigos indebidos o secuestros, violaciones, y no se cumple con las leyes. Las leyes están, pero están durmiendo porque no las hacen válidas o les dan cumplimiento a las autoridades. Esto hace que el valor de los niños disminuya, sobre todo cuando hay una discapacidad.
o porque son de sexo masculino o sexo femenino, sobre todo de sexo femenino. Ah, cómo nos gustan las mujeres. Pero nació hembra, nació mujer. Solamente hembras puedes dar. Discriminan a las criaturas. Hay desigualdades sociales, violencia organizada, alta aceptabilidad social de la violencia. O sea, lo ven como una cosa normal, aceptable, o porque son las normas culturales. Así se dan y así seguirán siendo. Aquí apliqué una palabra que muchos podemos confundir, la desigualdad. En este caso, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla que está prohibida la discriminación. Sin embargo, la discriminación se habla por razón de sexo, religión, cultura, etcétera. Pero la discriminación es mala, no, ni es mala, ni es buena. ¿Por qué digo esto? Porque debemos saber discriminar también las cosas. Voy a dar un ejemplo. Si tengo revuelto en una cacerola maíz, frijol, arroz, habas, lentejas, está todo revuelto. Entonces voy a decir, no, pues así que cosas, cocine todo porque no voy a discriminar. No, claro que sí, la discriminación es separar. Aquí van las lentejas, las habas, el frijol, el arroz. Eso es discriminar. Discriminar es respetar un semáforo. Conocer que la luz roja es alto, un alto total, el ámbar que es preventivo, o sea, deténgase por favor, el verde que es siga, continuidad. Eso es discriminar, saber quién es bueno, quién es malo, ¿sí? Conocer una cosa u otra, hombre, mujer. Esa es la discriminación positiva, poder reconocer cualidades, tomar una taza de café o de leche, dice, o me da igual, no. Esa es la discriminación positiva. La otra es una discriminación también, y repito, por raza, por razones políticas, religiosas, sociales, étnicas, etcétera, ¿no? Todo eso sí, no debe haber discriminación en cuanto seres humanos. ¿Hay errores? ¿Hay fallas? Bueno, todos son oportunidades para reflexionar sobre los temas abordados. Hay una gran diferencia entre obedecer y honrar. Recuerden que les dije que honrarás a tu padre y a tu madre. No lo conociste, se fue de la casa. Hombres y mujeres en una gran parte de las encuestas abandonan a sus hijos porque prefieren irse con otra persona extraña, es decir, con un hombre o una mujer, y muchas veces abandonan a los hijos. Pero hay que honrarlos, nos trajeron a la vida. Pero obedecer significa cumplir con lo ordenado. Hay normas. Pero también honrar significa mostrar respeto y amor. Los hijos, por favor, no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. La primera norma jurídica que existe es la Biblia. Y hay pequeños mandamientos, porque son más de 600 los mandamientos, pero 10 son básicos. O dos, amarás a Dios y el otro es amarás a tu prójimo. Entonces, hay películas que nos hablan prácticamente de que un niño encuentra la Biblia y empieza a estudiarla y el padre de familia lo castiga porque dice que no debe de leer ese libro, que son historias tontas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un llamado, en verdad hay un llamado muy bonito. Repito que pueden haber apologistas y detractores de lo que estoy diciendo, pero pues esa es la discriminación, respetar precisamente las ideas de cada uno y no discutirlas porque nos llevan a problemas tanto hablar de partidos políticos como hablar de religión, ¿sí? Nos genera conflictos. Y por eso el artículo 24 de la Constitución respeta la libertad de creencias. Los hijos deben obedecer a sus padres hasta que sean mayores de edad.
pero la responsabilidad de honrarlos es para siempre. Recordemos que hay algunas sociedades que honran a sus ancianos, respetan su sabiduría, y aquí en nuestro medio social se ha estado perdiendo todo esto. La vida es una bendición, no un peso. He aquí el propósito de la disciplina paterna. Esta es ayudar a los hijos en su crecimiento, pero sin herirlos ni desanimarlos. La frustración y el enojo no deben motivarlos a disciplinar. La disciplina es sin enojo, es con amor. Los padres debemos actuar en amor y tratar a nuestros hijos como Cristo nos trata a las personas. Quiero decirles, como resumen de lo que he dicho, que todo padre no corrige a sus hijos. Si todo padre no corrige a sus hijos, tendrá que llorar después cuando la sociedad castiga al hombre. Importante, todos los niños y todas las personas cometemos errores, pero de los errores se aprenden. Son oportunidades para aprender. Esto es importante. Todos los niños pequeños son juguetones, son curiosos, son tentones, lloran, hacen pataletas, avientan las cosas, pero no por eso los vamos a golpear. Vamos a jugar con ellos y poco a poco irles enseñando qué debe hacerse y qué no debe hacerse. Un niño que a su corta edad ve en su hogar maltrato, gritos, golpes, violencia, ese, ese es un niño que manifestará una conducta neurótica, porque no encuentra en su hogar seguridad, ni protección, ni respeto. Dice que los hijos tal vez no hereden los talentos de sus padres, pero sí absorberán sus valores. Hay que enseñarles. ¿Cuáles van a ser nuestros compromisos a partir de ahora? Compromisos personales que cada uno de ustedes debe de hacerse. Porque una conferencia, platicarla nada más, no tiene sentido. Si me van a escuchar nada más y no los hago reflexionar en algo, no tiene sentido platicarlo. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender. ¿Qué es el compromiso que voy a contraer? Por eso invito a la audiencia a que se planteen un compromiso de acuerdo a lo escuchado, que apliquen lo aprendido en su hogar, en su vida personal y en su entorno social. Ahora, para comprender si hay algo, porque quiero entrar a preguntas y respuestas, resumo también así que la paternidad no es fácil, requiere mucha paciencia para formar los hijos en el amor. Todo padre de familia debe cambiar su manera de pensar honrando a Cristo. De veras, nos ayuda que sepan que hay alguien que nos ama. Los hijos disciplinados respetan y aman a sus padres, a diferencia de aquellos que nunca fueron disciplinados. Véanos, si no los educan en amor, los hijos son indisciplinados y atentan contra la misma vida de sus padres. Por lo tanto, el propósito de la formación del carácter de los jóvenes tiene que ver con el propósito de acercarnos más a Dios y al bien. Resumiendo, a nadie le gusta que lo disciplinen. Los psicólogos nos dicen, a ver, castiguemos a un adulto, a ver si le gusta, a ver si puede opinar después. Por tanto, a partir de hoy, pregunto, señores, ¿cómo inculcarás valores y principios a tus hijos? Ahora bien, ¿qué principios bíblicos garantiza que estás obrando bien? A partir de hoy, como dice el tema de la conferencia, ¿serás un buen padre? ¿Serás un tirano o un gran alcahuete? Estas son preguntas reflexivas. Concretando todo, el equilibrio en la educación de los hijos es fundamental para fomentar su desarrollo saludable, biológica, psíquica, emocionalmente. Como padres debemos encontrar un equilibrio. Ese equilibrio se establece
entre normas y autonomía permisivas hasta cierto momento. Lo importante es que los niños aprendan a respetar límites, pero también necesitan espacio para crecer y para tomar decisiones dentro de esos límites. Hay que enseñarles a tomar decisiones. Hay que darles tiempo de calidad. No tienen mucho tiempo. Ok, dedíquenles un corto tiempo, pero de calidad. Hay que pasar tiempo con ellos. Esto es esencial y vital, es saberles escuchar. Hay que hablar con ellos, hay que jugar y compartir momentos, ahí sea un sábado, un domingo, para fortalecer los lazos familiares y contribuir a su bienestar emocional. Hay que imponer disciplina, cierto, pero también respeto. Aunque queremos ser cariñosos con nuestros hijos, no debemos temer imponer disciplina con amor y cuando sea necesario. El respeto mutuo es clave para un equilibrio saludable en la crianza. Un respeto mutuo entre padres e hijos. Un equilibrio para su buena crianza. Finalmente, amables amigos, les agradezco a todos. Agradezco a la audiencia en general por su asistencia, por su participación, recordándoles que cada familia es única y lo que funciona para una puede no ser igual para otra. Pero todos estamos obligados a escuchar a nuestros hijos y saberlos educar con amor. No debe haber un rigor extremo. Debemos educarlos en amor. Repito, la mayor parte de esta conferencia es una gran parte teológica, pero si hablamos también de psicología clínica, también estoy a sus órdenes para poder platicar de todo ello, porque se puede hablar de ansiedad, de depresión, de los primeros auxilios psicológicos, de las enfermedades crónicas, de la pérdida y el duelo, de tanatología, ¿sí? De consejería, en fin, de niños y adultos, etcétera. Repito, hay apologistas, hay detractores y uno lo ve con un enfoque de lente que mejor le parezca. Pero siempre el respeto debe existir para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a agradecerte tu participación. Todavía no terminamos. Vamos a abrir el espacio para preguntas, dudas, alguien que quiera comentar algo. Está abierto el uso de la palabra, solo pídanla. Sí, a mí me gustaría preguntarle al ponente, ¿podría clarificar qué cosa es disciplina con amor? Porque muchos pueden confundir el hecho de un regaño con que está haciendo algo mal el hijo y, no, hijito, no hagas eso, con una voz muy pausada o con miedo a las mamás para regañar al niño, ¿no? Entonces, tampoco significa el hecho de pegarle al niño para corregirlo, pero quisiera que me clarificara qué cosa es para él la disciplina con amor. Bien, gracias. Disciplinar en amor significa que antes debemos pensar cuál es el castigo que vamos a imponerle al niño o al hijo, de acuerdo a su edad, porque no considero que tengamos que golpear a un niño que tenga 3 a 5 años. La disciplina consiste en que nos ayude en casa, repito, dale sus juguetes de acuerdo, pero terminando que los levante, que su ropita se va a cambiar, bueno, sabe dónde está el canasto de la ropa sucia, tiene que levantarlo. Muchas veces se ponen de acuerdo los abuelos, que son más permisivos, le dicen, no, estás convirtiendo a tu hijo en un criado, deja que yo lo haga. No, la familia extendida es cuando estés papá y mamá y los hijos, esa es la familia nuclear. Eso es lo más importante. Cuando se extiende, entran ya los suegros, los abuelos, etcétera, y empiezan también a intervenir en la educación de los hijos. La educación está en los papás, pero la disciplina con amor es enseñarles precisamente, ¿sí? A que haga las cosas. Ah, no quiere hacerlo. Bueno, ahora sí, ven hijito, ven para acá. Te dije que levantaras tus cositas y no lo hiciste. Tienes que colaborar en la casa. Y si no, pues en todo caso, bueno, no ve la tele, que tiene algún dulce,
después no se le da ese dulce, porque eso es disciplinar en amor para que entienda que sí debe colaborar, pero no es golpearlo, no es golpearlo. Los niños, si se va a golpear, no es con un castigo severo. Se le explica primero por qué se va a hacer castigo, por qué se hizo acreedor a ese castigo. No nada más, ay, hiciste esto, paz, el chanclazo. No, ven para acá, voy a explicarte algo. Te dije que hicieras esto y no lo hiciste, ¿sí? Y todos estamos, pues, obligados a contribuir y a colaborar en la casa. Entonces, tu trabajo va a ser este. Es como cuando vas a educar a un hijo, lo mandas a la escuela, que no quiere. Bueno, entonces ponerlo a trabajar, disciplinarlos en amor, no con castigo. Espero dejar clara la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Bien, sigue abierto el uso de la palabra por si alguna persona de los presentes quiere hacer uso de ella. Buenas tardes, noches. Quisiera preguntar, ¿cómo sería la base de una disciplina intelectual? Cuando me hablas de intelectual, ¿se refiere a reflexivo, reflexionarlo? ¿Te refieres a conocimientos académicos? Sí, en intelectos Inte- académicos. Ujú. Bien. Una cuestión académica no lo veo tanto así para disciplinarlo. Lógico, si le vas a dar conocimientos que algo está equivocado, vamos, ajedrez, dominó o rompecabezas, entonces no lo puedes dejar solo. Hay niños que tienen esa facilidad de tener tres, cuatro, cinco rompecabezas al mismo tiempo y lo arman, pero no tienen esa capacidad. Pero si está aprendiendo, debes ayudarlo a reflexionar por los colores, por la figurita. Muchas veces construimos un dibujo pequeño y lo dividimos en pequeños cuadros, 9 cuadros, por ejemplo. Y si lo dibujamos en una hoja así cuadriculada, podemos obtener el dibujo siguiendo de cada cuadrito qué estás dibujando. Pero intelectualmente enseñarle cuál es la verdad. Una palabra, por ejemplo, la pronunció mal, entonces intelectualmente es corregir la palabra, si hablamos de esa manera de intelectual. Pero ya intelectualmente es reflexivo. Si voy a sancionar, debo reflexionar, no debe dominarme la ira en ese momento, es pensar qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, o sea, ser oportuno y asertivo, pero reflexionar lo que voy a hacer, no dejarme llevar por la ira y el momento, porque entonces sí voy a castigarlo y prácticamente va a ser un aprendizaje no aprendido. Y debe haber aprendizaje en todo. Sigue abierto el uso de la palabra. Pues antes que nada agradecer al ponente sobre esta conferencia. Me llamó mucho la atención porque yo a diario estoy reuniones con padres de familia de 27 escuelas primarias de educación indígena. Es un contexto muy diferente al de una ciudad donde podemos decir que en la ciudad los niños tienen más facilidades, tienen más opciones de poder crecer y poder ser educados y disciplinados. En el contexto rural, eh, en la selva, digamos, donde estoy ahorita, es bastante complicado cómo los padres educan y disciplinan a sus hijos. Es una tradición que traen ellos desde generaciones anteriores. A como fueron educados, ellos también le aplican la misma situación a sus hijos y así se va en cadena, ¿no? Pero en mi función como el cargo que tengo en la educación indígena, muy seguido soy llamado a reuniones con padres de familia de las escuelas. Entonces, pues estuve tomando nota aquí de muchos elementos muy fundamentales, muy importantes, para que me sirva a mí como una herramienta de poderles orientar o intentar orientar a esos padres de familia, pues que he visto cómo castigan a sus hijos en vista de cualquier persona, ¿no? Entonces, agradecer la invitación a esta conferencia. Llevo bastantes elementos que los voy a ordenar y sistematizar porque lo apunté donde iba cayendo, ¿no? Pero voy a sistematizarlo, voy a tenerlo como una herramienta de apoyo y poderlo utilizar en las reuniones con padres de familia que tengo en mi trabajo. Es cuanto. Gracias, Antonio Dilmar, te lo agradezco infinitamente. Es cierto, en los grupos étnicos existen usos y costumbres. Allí es importante no solo la labor docente, el profesor tiene mucho que ver,
Tiene que conocer a los niños, si vienen golpeados, si hay violencia en la casa, y saberlos canalizar. Pero los grupos indígenas, grupos étnicos en este caso, es algo muy especial. Esos usos y costumbres que se están respetando siempre, pero también el Código Civil maneja usos y costumbres, pero dice que esos usos y costumbres, aunque se respetan en esas comunidades, también dejan de funcionar si está contemplado en la ley. Por ejemplo, en el mismo magisterio se ha dado que en una comunidad dice, no, aquí nos regimos por usos y costumbres, o que por usos y costumbres vamos a incrementar horas o vamos a ocupar ciertas carteras, y no, si está en la ley establecido, no operan los usos y costumbres. Si no está establecido, entonces imperan los usos y costumbres. Ahí también nos podemos apoyar con los pastores o con los sacerdotes que puedan orientarlos. Existen en la actualidad, no voy a llamarles sectas, sino nuevas denominaciones religiosas para respetar precisamente. Han surgido nuevas denominaciones, pero cada una tiene sus principios. Si tú te vas a Proverbios, vas a encontrar mucha información de lo que tanto Salomón como los viejos, los ancianos, ya dijeron y que están virtualmente válidos en la época actual. No han cambiado. Es como los landmarks que debes de conocer o los viejos usos y costumbres que se dan, las leyes no escritas, están y siguen vigentes. Por lo tanto, el hecho de acercarme a un pastor, un sacerdote, puede ayudarnos para evitar el maltrato en los niños. A los niños se les puede educar. ¿Qué están haciendo los grupos del narco, por ejemplo? Los levantas desde pequeño y los van a disciplinar, lo haces o te mueres, a hacer algo indebido. Entonces, se puede también hacer algo debido, pero sin esa restricción, o sea, de la de imponer un castigo. No. Todo lo que ayude para formar a los niños con valores, con confianza, con seguridad, siempre será bienvenido. Queremos ciudadanos honestos, ciudadanos probos y que puedan ser útiles a la sociedad. Todos tenemos algo que dar, todos, pero en la medida que se nos eduque, en esa medida sabremos responder. Si los educas en mal, esa es su educación y en mal van a responder. Pero tiene razón, hay esas costumbres férreas, pero que podemos irlas limando, como esa piedra que hay que desbastar, quitarle para ir formando una estructura correcta. Yo tengo dos dudas. Bueno, la primera, para aclarar, pues todavía yo no soy madre, pero pues creo que siempre es bueno reflexionar sobre estos temas. Está esta frase que dice que uno nunca deja de ser padre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los padres pueden influenciar a los hijos o ir como marcándoles como cierto camino, pero ya siendo adultos? Y la segunda es, por ejemplo, en mi caso, pues yo no soy madre, pero sí como hermana mayor, pues me tocó como compartir cierta parte de la crianza con mis papás hacia mis hermanos. Entonces, pues ya de adulta me pregunto hasta qué punto uno como hermano se puede involucrar en las vidas de sus hermanos, tomando en cuenta que pues uno no es los padres, ¿no? Hasta qué parte algo es correcto y qué no, porque, pues, por ejemplo, está en estas cuestiones de constelaciones familiares en las que te dicen que tú tienes que ocupar como tu lugar como hermano y no tienes que querer ocupar el lugar de tus padres. El papel de los padres nunca termina. Lo primero que tenemos que hacer es que los hijos nos respeten. Los papás equivocadamente, lo primero que piden es ser amados. Es que si castigo a mi hijo, no me va a querer, no me va a amar. No. Lo primero que los hijos deben hacer es respetar a los padres. El amor
lo van a conseguir después. Qué bueno que tengamos el amor de nuestros hijos. Yo me siento muy bendecido porque mis hijos siempre me han respetado y ahora también me quieren mucho y yo los quiero también a ellos. Así que lo más importante, no pidan ser amados por sus hijos. De 0 a los 20 años mínimo, que los respeten. Lo demás es por añadidura, que ven el cariño y el amor. Eso es lo fundamental. Porque de ahí los hijos, repito, nos van a querer toda la vida y nos van a seguir respetando toda la vida. En un matrimonio, ¿qué es lo que quiere el hombre de su esposa o de su mujer? ¿Que nos quieran? No, no, de verdad no. Queremos que nos respeten. Porque si se falta el respeto, se falta todo. La mujer lo que quiere es ser amada, ¿sí? Muchas veces no las entendemos, no las comprendemos, pero saber escuchar, saber comprenderlas y amarlas, por sobre todas las cosas, amarlas, ¿sí? Pero repito, el hombre quiere respeto y los papás merecemos el respeto de nuestros hijos. No pidamos que nos quieran abandonando la disciplina, abandonando la educación. Repito, el amor vendrá después. La segunda pregunta es que siendo, en este caso, mayor que tus hermanos, te toca vivir el papel de mamá. Voy a recordarte el texto de Peter Pan, o si viste la película de Peter Pan. Peter Pan no es más que un niño que ya está grande, pero no quiere crecer, quiere seguir siendo niño, sea el principio de Peter Pan. No quiere crecer. Y el complejo de Wendy es que siendo una niña tan pequeña, se convierte en mamá de los niños perdidos. A su corta edad, asume un compromiso de mamá. Y muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en ti, que siendo la mayor de los hermanos, te toque a ti compartir la responsabilidad con papá y con mamá, máxime si ellos no tienen el carácter de poder educar. Entonces nos queda el compromiso a los hijos mayores, poder atender a nuestros hermanos y guiarlos también con sabiduría y amor. La segunda pregunta que tenía yo para el licenciado Eugenio era sobre un comentario que nos dijo hijos justos. Hijos justos, para educarlos, después de educarlos, había un lapso como de 2 horas aproximadamente para poder acercarnos a ellos, darles un abrazo, un beso y decirles que cuánto los amamos, los queremos. Yo me pregunto en este punto, a veces los hijos nos toman como que la medida, ¿verdad? De que podemos disciplinarlos y ellos lo ven como un premio después de consolarnos. Ahí, ¿cómo podríamos nosotros ser un poquito más congruentes con nuestra disciplina? Parte de la Biblia dice que tienes derecho a irarte, a enojarte, tienes derecho, pero que esa ira, ese enojo no dure hasta el anochecer. Tú debes de irte a la cama ya habiendo perdonado, habiendo disculpado, ¿sí? Y lo mismo pasa con los hijos. Lo sancionaste, lo castigaste. Pero si te quedas con eso, quedas con un remordimiento también, un remordimiento que quieres hasta disculparte con él o pedirle perdón. No, no. Hay que ser flexibles, pero repito, no caer en alcahuetería, no caer que nos dominen las emociones o los sentimientos. Quiero formar a mi hijo, lo voy a formar con carácter, con valores, ¿sí? Pero que mi hijo sienta que lo amo. Entonces, no me voy a enojar o a irar toda la noche con él, que se vaya a la cama sin cenar y yo por otra parte. No, ya pasó, pero por favor también que venga. No lo estás perdonando en el sentido de que ya te olvídalo, no. Mira, hijo, pasó esto porque ya te lo había advertido y repetiste o cometiste el error. Por eso te estoy disciplinando, porque quiero que te eduques, para que seas un hombre de bien, ¿sí? Y además, la única obligación que tienes en este momento, de acuerdo con la edad, que es educar, o sea, que vaya a la escuela, que aprenda, ¿sí? Pero que aprenda a respetarnos. Yo lo que te pido es respeto. Yo te quiero mucho. Yo sí puedo querer a mis hijos, pero no voy a arrebatarles el derecho que me quieran, no, que me respeten.
Eso es nada más. Pero no te vas a ir hasta la noche. No. Tampoco con tu esposa. Te enojaste. Bueno, hay que llegar a la armonía nuevamente. ¿Sabes qué pasó esto? Bueno, en la esposa, pues que discúlpame, ¿no? Sí, sí. Pero que entienda, porque si no, te toman la medida y si dice, empezó con un dedito, ¿no? De la mano agarró, se te fue por un bracito y caramba, ya se te monta y ya no te suelta, ¿no? No. Entonces, todo reflexivamente, todo intelectualmente, pero también buscando la sabiduría del que nos la puede dar. Bien, hemos llegado a la parte final. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Tiene muchas aristas allí que hay que ir, precisándolas, ¿no? Yo más voy a intervenir para poner un ejemplo y a partir de ese ejemplo se puede hacer la reflexión para llevárselo a su casa como ejercicio. Estaba un padre, en su espacio, ¿no? De su casa, del comedor, y tenía que anotar algo, ¿no? Que se le vino a la mente y le dice al hijo, mira, hijo, vete al escritorio y me traes la pluma fuente. Y el niño salió corriendo, llegó al escritorio y regresó y le llevó un lápiz, ¿no? Y entonces papá le dijo, no, ¿cómo serás de tontos? Eso no es lo que te pedí, es la pluma frente, y se lo llevó de la orejita, ¿no? Hasta donde estaba el estudio, donde estaba el escritorio, y le dijo, esto es, no, esta es la pluma fuente, que no sé qué, y le dio su nalgada, ¿no? O sea, este ejemplo sirve para hacer la reflexión, justo. O sea, el niño no tenía en la mente el concepto de pluma fuente. Él lo que tenía era ese respeto al padre y la obediencia al padre, de decir, ah, mi padre me está diciendo que yo vaya y traiga algo de allá, ¿no? Y se fue y lo primero que agarró fue lo que trajo, ¿no? Para él, al no tener el concepto, pues no vio mal llevarle cualquier cosa de ahí. ¿Eh? Este concepto lo podemos considerar como normas. Hay normas. En un hogar, como bien lo dijo nuestro oponente, en un hogar nuclear hay normas. Y ese hijo, digamos, está dentro de ese espacio normativo. Pero hay otras normas también, ¿no? Aparte de esa norma nuclear está la norma familiar, está la norma social, ¿no? Y se va haciendo cada vez más grande, ¿no? El tipo de norma, pero no le puedes dar todas las normas. Le das al principio las bases normativas, ¿no? En este caso se mencionaba la moral, ¿no? Esos valores morales son los que se van introduciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el niño no trae todo un bagaje de conceptos. El niño viene sano, viene limpio, su mente es una tierra fértil que hay que cultivar, ¿no? Y él lo tiene que cultivar, pero tú le tienes que dar las herramientas para que lo vaya cultivando. En este caso, su mente, su corazón, ¿no? Lo tienes que ir cultivando, ¿sí? En efecto, sí. Pero tú lo vas a dar con amor, dice nuestro ponente, ¿no? O sea, hay que educar con disciplina, con amor, pero aunque duela. O sea, esta parte del dolor está implícito también en el amor, porque tú corriges a tu hijo, pero te duele al mismo tiempo esa corrección que estás haciendo y te la tienes que aguantar, ¿no? Y decir, bueno, y lo apechugo, porque si le estoy corrigiendo y al minuto ya lo estoy abrazando y perdóname y tú pides perdón, o No, sea, ahí ya no sirvió. O sea, ahí ya el niño ya te midió. O sea, y dijo, o sea que puedo romper la norma, ¿no? Y no va a pasar nada. Va a es venir mi como cuando, papá o mi mamá y me van a acariciar, me van a besuquear y entonces ya se resolvió el asunto. es como cuando el niño llora y corre con el biberón, corre con el Sí, dulce, toma la medida y sé que llorando voy a querer aquello. exacto. Si tú no le das la explicación, en este caso entre la pluma y el lápiz, el responsable eres tú. Sí, a No eso. conoce el concepto. Hay un pasaje bíblico que dice, pues, que un padre mandó a su hijo que le dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la finca y hagas el trabajo de agricultura, tal cosa. Dice, no, 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 no voy a ir. No, bueno, no va, correcto. Le dice al mayor, ¿sabes qué, hijo?
necesito que veas mi finca porque hay que limpiarla. Sí, papá, ahorita voy. Pero no fue. El primer hijo, el menor, cuando se le dijo esto, dijo que no, pero sí fue. La misma Biblia pregunta, ¿quién de los dos cumplió el mandato del padre? Pues el que hizo el trabajo, el que dijo que no fue, pero sí fue. Y el otro no, que dijo que sí, pero siempre no. Por lo tanto, pasa lo mismo. Fue por la pluma fuente, pero trajo un lápiz. Entonces decir, no, 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 hijito, te fui la pluma, bien, ven, mira, esta es una pluma, y esta es la pega una diferencia, pero hay que enseñarles. Y la educación también es con amor, ¿sí? Si no lo sabe, pues hay que enseñarle. Si no, el de la orejita era el papá, por no haberle enseñado pues ese instrumento, ¿no? Es hermoso, podemos ampliarlo todo y como te digo, si lo vemos Mm. psicológicamente, tiene otro enfoque lo que estoy diciendo. Pero aquí fueron con bases bíblicas porque a mí me encanta también por los pasajes que hay que siguen teniendo vigencia. Les agradecemos vuestra participación, Eugenio Verdejo Pinto. Ya haremos llegar la constancia correspondiente a tu participación.